fuerza que necesitamos, gloria a Dios. Bien, amados, vamos rápidamente a abrir la Biblia, gloria a Dios. Dios bendiga a todos los que están por ahí conectándose. Qué bueno, gloria a Dios. Comparta este en vivo, gloria a Dios, porque vamos a comenzar a leer estos 3 capítulos de esta carta, gloria al Señor. Yo le digo, bueno, es que todas las cartas de la Biblia son magníficas, son grandes porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. El capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 están en YouTube. Así que después de la oración que voy a hacer para encomendarnos al Señor, vamos a dar un pequeño resumen del capítulo 3 que ya están disponibles en YouTube, y entonces vamos a comenzar con los capítulos 4, 5 y 6, que son los que nos falta subir a YouTube, porque el 7 lo tenemos solito y lo vamos a subir luego que subamos estos 3 capítulos. Amén. Así que antes de comenzar, vamos a hacer una oración al Todopoderoso Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos delante de tu presencia, papá, dándote la gloria, porque la gloria es solo tuya y de nadie más, Señor amado. Me rindo a tus pies en esta preciosa tarde para dar comienzo a este estudio de tu palabra poderosa y sagrada, Señor. Te pido, mi Dios, que estas palabras, Señor, que se van a hablar aquí en este estudio, lleguen al corazón, lo transformen, aleluya, lo cambien, Padre. Que estas palabras queden grabadas en nuestra mente para poder impartirlas hacia otros, Señor. Para que este conocimiento lo podamos impartir a otros, Padre. Para tu gloria, para tu gran gloria, para que tu palabra se siga esparciendo, para que, aleluya, la tierra se llene del conocimiento tuyo, porque es lo que tú quieres, que la tierra se llene de tu conocimiento, porque la tierra entera se llenará del conocimiento de Jehová. Aleluya, alabado tu nombre. Ayúdame, papá, estoy en tu mano, mi Dios. Mi Señor, Señor de mi vida, Señor de mi casa, estoy en tu mano, papá, para pregonar esta palabra para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amado, vamos a comenzar con el resumen de lo que se habló en el capítulo 3 de Romanos. Amén. Así que en esa parte de ese capítulo 3 de esta carta, Pablo hace la pregunta: ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Y de qué aprovecha la circuncisión? Recuerde que el problema que está habiendo en la iglesia primitiva es que los judíos convertidos a Jesús querían imponer la circuncisión, que es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia. Y esta, obra de la circuncisión, que es una obra externa, ¿verdad? Es algo que se hace en la carne, que el hombre, el niño cuando nacía a los 8 días tenía que ser circuncidado, ¿verdad? Y si mal no recuerdo, esto cuando Ismael tenía 13 años, si no me equivoco, si no lo busco, ¿verdad? Pero es para más o menos tener caer en el tiempo de cuándo más o menos fue esto. Creo que fue que Ismael, el primer hijo que tuvo Abraham con Agar, fue circuncidado entonces creo que a los 13 años, pero voy a corroborar esta información. O sea que esto de la circuncisión fue dado mucho antes de que Dios, ¿verdad?, sacara a Israel de Egipto, de la esclavitud. Amén. Para que tengamos, ¿verdad?, una idea de lo que era la circuncisión. Obra que se incluyó luego como de hecho era un rito, siempre fue un rito, una obra ceremonial. Amén. Todo aquel que quisiera ser parte del pueblo de Israel tenía que circuncidarse también. Va viendo, era una obra que tenían que hacer. Pero sabemos que ya esas obras muertas que están incluidas en la ley no tienen nada que ver para que nosotros podamos ser pueblo de Dios
y podamos ser salvos. Amén. Eso que quede claro. Este es el meollo aquí, la circuncisión. Así que, pero, escucha bien, en ese capítulo 3, que ya nosotros discutimos, le invito a buscar ese estudio que hablamos un poquito más y leerlo. Pues Pablo hizo esa pregunta: ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Y de qué aprovecha la circuncisión? Y él contesta, o sea, Pablo mismo contesta, escucha bien, mucho. Él dijo mucho, ¿verdad? En todas maneras. ¿Ah? ¿Por qué? Y él dice, porque fue a los judíos que Dios le confió la palabra. Y recuerde que es la señal del pacto que Dios hizo con esta nación. Amén. Para que quede claro. Y él hace otra pregunta en ese capítulo 3. Si alguno de ellos no cree, la fidelidad de Dios se anula, se termina. Pablo contesta, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y entonces él cita a David. Y voy a traerles el salmo que él citó. Él cita a David en el Salmo 51:4, que dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En otras palabras, Pablo lo trae a David, porque David fue castigado por su pecado, ¿verdad? O sea, el castigo que Dios da por causa del pecado es justo. Toda aquella persona que recibe un castigo por causa de haber transgredido la ley de Dios, los mandamientos de Dios, el castigo es justo. Y por eso entonces él trae las palabras de David, que él dijo, David en otras palabras dijo, yo soy el malo. Yo fui el que te ofendí en tu propia cara. Tu castigo es justo. Va viendo. Eso y esa declaración Pablo la trae. Amén. Y Pablo dice, Dios no es injusto cuando castiga al hombre por su pecado. Amén. Que la gente es castigada justamente. Pablo también dice, nadie quiere buscar a Dios, ni judíos, ni gentiles. Y Pablo escribió también que por las obras de la ley, escúchame, por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué? Porque la ley para lo que sirve es para hacerte saber lo que a Dios no le agrada. Amén. La ley te dice lo que a Dios no le agrada. Amén. Pero esa ley no te puede justificar. Las obras que están mencionadas en la totalidad de la ley, porque hay una parte, ¿verdad?, que cuando Dios le habló a Moisés, le especifica a Moisés qué se tiene que hacer cuando se peca contra su ley, sus mandamientos que son santos, puros, ¿verdad? Entonces hay unas disposiciones dentro de esa Torá, dentro de esa ley. Cuando yo digo Torá, digo la palabra, lo que quiere decir es ley. Dentro de la ley de Dios había unas especificaciones de unas obras que se tenían que hacer para que entonces temporeramente el hombre fuera justificado ante Dios. Y había de por medio el sacrificio de un animal. Pero todo eso simbolizaba al Cordero Inmaculado desde antes de la fundación del mundo, que es Jesucristo. Así que Pablo bien claro dice que por las obras que hay en la Torá, nadie puede ser justificado ante Dios. Amén. Antes sí, bajo el antiguo pacto, pero ahora no. Y recuerde que he dicho que cuando estudiamos la palabra de Dios completa, el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que esto no comenzó, escuche bien, con el pueblo de Israel. Que el ser justificado a través del sacrificio de un animal comenzó desde que el hombre pecó.
¿Por qué, pastora? Lo vemos porque era la práctica que se hacía antes de que pudiera existir Abraham, antes de que pudiera existir Moisés. Amén. Así que esto tiene que quedar claro. Recuérdese que en el Edén se sacrificó. Abel sacrificó. Y vemos, ¿verdad?, en el libro de los Hebreos, capítulo 11, que Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano Caín. Amén. ¿Por qué? Porque era algo temporero hasta que llegara el tiempo de que llegara lo perfecto. Aquello era sombra de lo que Dios iba a hacer para justificarnos delante de Él. Amén. Ok. Y también, resumiendo, recuerde que estoy resumiendo el capítulo 3 de la carta a los Romanos para entrar en el capítulo 4. Pero para poder, ¿verdad?, saber de lo que se estaba hablando anteriormente. Y también Pablo dice que Cristo fue profetizado por la ley y por los profetas. Y recuerde que los profetas de la antigüedad, que eran, ¿verdad?, eran judíos, ellos hablaron de acuerdo a la ley de Dios. Todo lo que ellos hablaron era de acuerdo a la ley de Dios. Y obviamente Isaías fue bien claro cuando habló de que un niño iba a nacer, un hijo iba a ser dado, el principado sobre su hombro, se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Eso fue una palabra del profeta Isaías. O sea que la ley y los profetas que Dios utilizó hablaron de Cristo. Amén. Aleluya. Y ahora Pablo también dice, el que justifica es Cristo. Ya no justifica las obras de la ley. Pablo dice que la jactancia queda excluida por la ley de la fe y concluyó preguntando lo siguiente. Repito, Pablo dice que la jactancia, el pensar, ya yo fui donde el sacerdote, ya yo llevé mi corderito, ay, ya se me perdonaron los pecados, pero ¿sabes qué? Volvían a hacer lo mismo. Se me perdonaron los pecados y tenían como que, ya cumplí. Pues Pablo dice, esa jactancia queda excluida por la ley de la fe. Y concluyó preguntando, luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Y él dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Lo quiero con la Biblia abierta porque lo que yo estoy hablando aquí no me lo inventé. Son palabras del apóstol Pablo, palabra que tiene que ser enseñada, predicada, porque esa es la palabra del Señor. Así que teniendo este resumen, gloria a Dios, de lo que era el capítulo 3 de Romanos, entonces ahora vamos a comenzar a leer el capítulo 4 de Romanos. Comenzamos leyendo. Dice él, ¿qué pues? Diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Repito, ¿qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Y está hablando Pablo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Explico. Recuerde que Abraham fue un hombre que cumplió la ley de Dios a cabalidad. Y usted dice, ¿cómo, pastora? Ay, me confundí. ¿Cómo que cumplió la ley de Dios a cabalidad? Es que hay que leer el libro sagrado para entenderlo. Porque usted dice, ¿pero cómo? Si Abraham fue antes que Moisés, pastora. Hay que leer el libro sagrado. Hay que leerlo. Amén. Así que, ¿por qué es que el apóstol Pablo dice eso? Si nos vamos al libro de Génesis,
capítulo 26, versículos 4 y 5. Mire lo que dice de Abraham. Haré que tus descendientes sean tantos como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras. Además, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes, porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Esta palabra está siendo dada a Isaac, el hijo de la promesa de Abraham. Voy a repetir esta palabra. Haré que tus descendientes, ¿los descendientes de qué? De Isaac, que también eran los descendientes de Abraham, sean tantos como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras. Además, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Porque Abraham, mira cómo dice, porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Por esto es que Pablo dice, si por obras fuera, Abraham tiene mucho de qué gloriarse, porque era un hombre, aleluya, que la fe que tenía estaba acompañada de obras, porque la fe sin obras es muerta. ¿Por qué lo dijo quién? Lo dijo Santiago el pastor Santiago del Nuevo Testamento. El pastor Santiago que ya andaba en el nuevo pacto en el cual andamos tú y yo. Él dijo claramente, Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 3. Perdón. Santiago capítulo 2. Déjeme buscarlo por aquí. Aleluya. Déjeme buscarlo por aquí porque lo quiero leer. Ok, Santiago capítulo 2, versículos del 20 al 26. Mira cómo dice la palabra poderosa del Señor. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y mira cómo también dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nadie puede decir, yo obedezco a Dios. ¿Y dónde está la obediencia? La obediencia se tiene que ver y la obediencia va a decir si verdaderamente tú tienes fe. A su nombre, gloria a Dios. Ok. Así que seguimos leyendo después de haber leído el versículo 1 y 2. Y el versículo 3 dice, ¿por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea que aquí no está invalidando la obra que hizo Abraham de obedecer a Dios y cumplir. Que aunque hoy en día las obras que justifican al hombre
ante Dios no tienen efectividad, porque ahora a quien hay que mirar es a Cristo. Si tú no obedeces a Cristo, aleluya, tú no serás justificado ante Dios. Porque el decir que tú crees en Cristo es recibir el mensaje de Cristo, que es el mismo mensaje que el Padre, y esa obediencia dice que tú tienes fe en Dios. ¿Va viendo? Si tú no obedeces a Dios, o sea, si tú no obedeces al verbo, tu fe está muerta. Tú no puedes andar por ahí diciendo que tú tienes fe cuando tú no obedeces los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos por el versículo 6 del capítulo 4 de esta carta a los romanos. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Y por qué? ¿Por qué David pronunció esas palabras? Bienaventurado el hombre. ¿El hombre que qué? Cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, sin que tenga que hacer obras. ¿Por qué? Porque David experimentó la gracia antes de que la gracia llegara. Porque la condena de David era ser lapidado. Él y Betsabé tenían que ser lapidados, porque David sí cometió adulterio, porque aquella era la esposa de Urías. Aquella era la esposa de su fiel soldado. Y eso es catalogado en la ley de Dios como adulterio. David sí pecó de adulterio, entre otros pecados, dentro de este pecado de adulterio, porque el pecado pare pecado. Ya la codicié, ya me acosté con ella, que cometí pecado doble, porque la deseé con mi mente y Jesús dijo que eso es pecado. Entonces planifiqué un asesinato. Planifiqué el asesinato e encubrí toda esta planificación. O sea que David, su pecado lo ensució tanto. Ese pecado de codiciar la mujer ajena lo ensució tanto, hermano, que él cometió varios pecados ahí. Sin embargo, él exclamó: ¡wow! No me han lapidado. La ley dice que me tienen que lapidar. Pero bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de pecado y cuya transgresión ha sido perdonada. Porque lo que le tocaba era la muerte. Pero él pudo experimentar lo que era la gracia antes de que Jesús llegara. Gloria a Dios, porque Dios hace como Él quiera hacer. A su nombre, gloria. Su nombre, gloria. Aleluya. Ok, seguimos leyendo. Versículo 9. Del 9 al 12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Habiendo, ¿cuándo fue que creyó Abraham? Estando circuncidado. Pero sí, muchachos, la circuncisión, ese rito de la circuncisión, Dios lo hizo mucho después de decirle a él, cuando él se encontraba en su nación, Ur de los Caldeos, Abraham, porque lo vio que era un hombre que la ley de Dios estaba en el corazón. Que aunque él no tenía una ley escrita, la ley de Dios, recuerde que hay algo que a veces ignoramos, y es que en la antigüedad había gente temerosa de Dios, del Dios de Adán y Eva, del Dios de Abel, del Dios de Set. Claro que sí. Había gente que temía al Dios de Enoc. Con Dios caminó Enoc y Dios se lo llevó porque era un hombre recto. En la antigüedad había gente temerosa de Dios, pero era una minoría.
Pero Abraham, Dios lo observó dentro de su nación pecadora, pecaminosa, adoradores de ídolos, adoradores del sol, adoradores de la luna y con muchos ídolos. Pero que Dios dijo, espérate, que este hombre Abraham, dentro de la nación en que vive, me teme, se ha acordado de Set, su padre. Se acordó que cuando nació Set, aleluya, y cuando, creo que, no, Set, ese hijo que tuvieron Adán y Eva, tuvo otro hijo, creo que era Enos, que luego entonces los hombres comenzaron como que a arreglarse, porque es que en las épocas hay gente que Dios usa para arreglar su pueblo, para arreglar la gente, para que la gente se alinee, se arregle, porque Dios los usa para que la palabra vuelva a ser el pan de cada día de la gente y la gente vuelva a andar como Dios dice en su palabra. Y Enos fue un hombre que comenzó a hacer que la gente buscara a Dios y venía de Set. Y Abraham viene de ese linaje. Amén. Perdón, Noé viene de ese linaje, Noé viene del linaje de Set, Noé. Porque acuérdese que Abraham es después de Noé y Dios destruyó. Déjame aclarar. Pero Noé viene de Set. Noé viene de Set, pero recuerde que a Noé fue que Dios vio temeroso, pero luego entonces las naciones comenzaron, Noé es, si no me equivoco, de Sem, Abraham viene de la descendencia de Sem, si no me equivoco, de la descendencia de Sem. Es que con tanta información, porque obviamente Abraham viene después de Noé, aleluya, déjame aclarar, pero lo que quiero que sepan es que en la antigüedad, antes de que existiera Israel, ha habido gente que teme a Dios y le adora, adoraban a Dios y hacían sacrificios, y conocían de animales puros e impuros como Noé, a quien Dios le dijo, de animales puros meterás tanto en el arca y de animales impuros meterás tanto en el arca. Toda esa cosa se conocía. ¿Por qué? No porque yo lo diga, es porque lo dice la palabra del Señor. Está ahí en la historia bíblica. Amén. Así que cuando a Noé se le halló fe, a Abraham, cuando a Abraham se le halló que era un hombre de fe, él no estaba circuncidado. Así que, ¿qué pasa? Vamos a volver a leer. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea que esto no tiene que ver con la obra de la circuncisión y tampoco por ninguna de las obras para ser justificados delante de Dios. Amén. Ok. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. Así que esa bendición que tuvo David de no ser lapidado por su pecado, amén, también la tiene todo aquel que cree en Jesús. Amén. El medio que Dios ha utilizado o utiliza ahora bajo el nuevo pacto, amén, para nosotros ser justificados delante de Dios. Gloria a Dios. Seguimos leyendo, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aleluya. Pero sabemos que la fe de Abraham, repito, siempre fue acompañada de la obediencia. ¿Saben que si Abraham no hubiera sido obediente, Dios no lo hubiera seleccionado? Porque Dios no selecciona gente
desobediente. 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta nuestra fe. Y estamos, se me fue un poquito la internet, pero que recuerde que Pablo está hablando de la justificación, de la justicia. No podemos mezclar una cosa con la otra. Amén. Estamos hablando de la justificación, que no es otra cosa que el perdón de pecados. Porque, y lo repito, versículo 14 del capítulo 4 de Romanos. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Amén. O sea, que si las promesas son para los que por las obras de la ley son justificados, y también para los que para los que no hacen las obras de la ley y como quiera son justificados. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Lo voy a repetir para que quede claro. En otras palabras, si las promesas son para los que por las obras de la ley son justificados y también para los que sin las obras de la ley son justificados, y no por creer en Cristo solamente, de que Él es quien nos justifica, entonces, ¿de qué estamos hablando? Va entendiendo qué es lo que Pablo habla aquí, hermano. Para que no, por como algunos están creyendo y sacando los textos de contexto, y muchos han creído por siglos de que no tenemos que hacer nada, que tú no eres salvo porque tú te portas bien, porque tú no pecas, porque no, que tú eres salvo por Cristo. Pero es que eso no es lo que enseña la Biblia. Eso es un error tan grande, hermano. Y por eso, amados, la iglesia está como está hoy día, llena de pecado. ¿Sabía usted que por eso es que la iglesia hoy está como está? Que pecan y no sienten culpa porque han tenido maestros que les están diciendo, cree en Cristo y es suficiente. Porque a ti al cielo no te va a llevar como tú te comportas, pero eso es una mentira. Si nosotros no somos fieles a Dios, tenemos un problema serio. Yo siempre digo, en cuestión de salvación y de quién va a lanzar al lago de fuego, eso le corresponde a Dios. Pero la palabra enseña quiénes son los que se van a salvar, para que nosotros andemos por el camino correcto, para que cuando nos llamen, hermanos, el juicio va a ser por la palabra de Dios. Jesús mismo dijo, no se crean que yo vine a juzgar, y voy a parafrasearlo porque no recuerdo bien textualmente cómo lo dice. Él dice, yo no he venido a juzgarlos, sino que yo he venido a salvarlos. Pero otro lo va a juzgar. Las palabras que yo le estoy hablando son las que los van a juzgar a ustedes. ¿Va viendo? O sea, que si tú no cumples la palabra, entonces tú vas a ser juzgado por esa palabra que tú no cumpliste. ¿Y para dónde vas si tú no la cumples? Si el libro sagrado dice que ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los hechiceros entrarán en el reino de los cielos. Y entonces, no somos nosotros los que juzgamos. Es la palabra la que juzga. Y es la palabra la que te va a juzgar a ti, no yo. La palabra de quién, del Padre. Porque Jesús, cuando se siente como juez, va a usar la palabra del Padre, la ley del Padre. Aleluya. Él dice, yo no juzgo. Quien te va a juzgar es la palabra que te predico. Entonces, es necesario que nosotros pongamos atención a lo que dice el libro sagrado, a lo que habla Pablo, para no malinterpretar a Pablo y ser una iglesia muerta, fría, pecadora delante de Dios. Así que tenemos que estar, mira, hermanos, bien pendiente a la palabra de Dios, llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios, porque solamente nosotros, comprendiendo este libro, podremos andar por él, que eso es otro problema.
Eso no es orar. Hay que leer y decir, Espíritu Santo, guíame a toda verdad y a toda justicia, Espíritu de Dios, porque es la palabra la que hay que vivir. No lo que crea aquel, lo que crea aquella, lo que cree mengana, fulana, no. Lo que dice el libro. Si tú vives lo que dice el libro, no quitándole ni añadiéndole, entonces estamos en el camino correcto. Porque recuerde que Jesús es el camino y Jesús es el verbo del Padre. Su nombre es gloria. Seguimos leyendo. Versículo 15. Pues la ley produce ira. Vamos a ver aquí. Pero donde hay ley tampoco. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Por qué eso aquí que dice la ley produce ira? Pastora, ¿pero qué es eso? No entiendo. ¿Por qué produce ira la ley? Porque los transgresores son castigados. Porque el que transgrede la ley, a Dios le enoja. Hay ira en Dios, hay enojo en Dios cuando el hombre transgrede su ley. Amén. Fíjese cómo dijo Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 1 del 9 al 11, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Porque hay gente que dice que sana doctrina son otras cosas. Pero no, hermano. Tenga cuidado con lo que usted predica de sana doctrina. Y a veces yo escucho y yo realmente lo más sabio es uno guardar silencio, ¿verdad? Porque cuando escucho este término, sí, porque esa iglesia es de sana doctrina. Y usted sabe, piensan en otras cosas que para ellos son la sana doctrina. Pero la palabra sana doctrina es sana enseñanza. ¿Y cuál es la sana enseñanza? La correcta interpretación del libro sagrado. Solamente interpretando correctamente el libro sagrado podremos decir que somos una iglesia de sana doctrina. De lo contrario, la doctrina es errada. Hay mucha iglesia que tiene el nombre de sana doctrina, pero la doctrina es errada. Y tenemos que tener cuidado porque la ley de Dios, Dios no la va a vender con nadie. Es esa y ya no hay otra. No hay otra. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que llamamos sana doctrina. Ok, seguimos leyendo. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, o sea, toda la semilla. Y acuérdese que esta palabra aquí, mire qué profundidad. Mire qué profundidad. La palabra usada aquí es esperma. Sí, viene de espermatozoide. Sí, para que usted sepa. Semilla, para toda la semilla de los seres humanos. La promesa es para todo el mundo. Ahora hay que tener fe en lo que Dios ha dicho. Amén. Esos son los que se salvan. Porque el que tiene fe lo demuestra con la obra. ¿Y con cuál obra? Obedeciendo la palabra de Dios. No mirando ya con el nuevo pacto, repito. Tengo que repetir. Las obras de la ley muertas que no te van a justificar, sino que ahora se mira a Cristo Jesús. Ese es el que justifica. Amén. Ok. Firme para toda su descendencia, para toda su esperma. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Quién es el que llama las cosas que no son como si fueran? Dios.
es el único que tiene poder. Es otra cosa que sacan de contexto. Esa enseñanza por ahí, no, llama las cosas que no son como si fueran. Di la palabra, profetiza, proclama, decreta. Eso es una falsa enseñanza, porque el único que llama las cosas que no son como si fueran es Dios. Él es el que tiene la autoridad, el poder para crear de donde no hay. Y nosotros tenemos que pedirle al Creador, porque nosotros no somos creadores, pero Él sí. De donde no hay nada, Él crea. Él crea, nosotros no. Nosotros tenemos que pedir y conforme a su voluntad será hecho. Elías todo lo que hizo, lo hizo porque Dios se lo mandó. Y eso al final de esa historia así está declarado. Gloria al Señor. Amén. Ok, porque hubo gente que murió sin tener la ley escrita. Acuérdese que la ley de Dios en la antigüedad estaba en el corazón de la gente. Así como Adán y Eva, lo que Dios les habló no estaba escrito en ningún lado. Dios lo habló y ellos estaban cumpliendo con Dios hasta determinado momento que le fallaron. Y luego todo lo que Dios habló, que no todo lo que Dios habló a ellos está escrito. Se sabe que Dios los vistió con pieles. Hay algunos que dicen allí tuvo que haber un sacrificio. Seguramente sí, porque Dios dijo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y Dios no cambia. Allí en aquel huerto tuvo que haber habido derramamiento de sangre. ¿Por qué? Por el contexto escritural y por lo que Dios ha pronunciado por su boca. Si no se derrama sangre por ese pecado, me fallaste, tiene que correr la sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y ciertamente Dios perdonó a Adán y a Eva por su pecado, pero ellos sufrieron la consecuencia del pecado. Dios los castigó como había dicho. El día que comieren de ese árbol, ciertamente morirán. Y entró el pecado al mundo. Amén. Así que ellos no tenían la ley escrita, sino que estaba aquí en el corazón. Todos ellos se hablaban. Lo que se puede entender de la historia es que los hombres se comunicaban de alguna manera. No siempre existió la escritura. Se comunicaba de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca. Tenían la ley de Dios, número uno, en la conciencia. La conciencia le dicta al hombre lo que debe hacer y lo que no debe hacer, porque somos creación de Dios. Va viendo, hay una ley escrita en nuestra mente. Hay una ley escrita en nuestra computadora cerebral. Amén. Así que hubo gente que murió sin tener una ley escrita, pero la tenían en el corazón. Pero había gente con corazón corrompido y murieron en su pecado, pero hubo gente que murió con la ley escrita en su corazón. Amén. Así que la promesa de ser coheredero con Cristo, fíjese, vamos a continuar leyendo. Ahora vamos para el versículo 18. No quiero detenerme. Versículo 18 del capítulo 4 de Romanos. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios,
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La fe que tenía en Dios. Él prometió, hubo en un momento dado, no se crea que como que tembló su fe. Y él dijo, me dices que mi descendencia va a ser como las estrellas del cielo, pero yo no tengo prole. Aleluya. No tengo hijos. Ya voy casi a cumplir 100 años, no tengo hijos. O sea que como ser humano, como que se debilitó un poco la fe, pero no la perdió. Él creyó, dice la Escritura. Entonces, aleluya. Versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Así que nosotros creemos en Dios, ¿sí o no? ¿Creemos en que Dios envió a Jesús, sí o no? ¿Hemos creído o no hemos creído? Es por fe, porque no todo el mundo cree que Dios envió a Jesús. Pero nosotros hemos creído que envió a Jesús. Y nosotros creemos que Jesús es el que justifica. Así que nosotros también somos salvos por fe. ¿Por la fe en quién? En que Cristo es el que justifica. Amén. Así que es por fe. Aleluya. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Tengo que repetir esto. Fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Transgresiones cuáles? Transgresiones a la ley de Dios, que es santa, pura y perfecta. La ley de Dios. No estoy hablando de las obras ceremoniales que justifican, estoy hablando de los mandamientos de Dios, que son santos, puros y perfectos. Así que Jesús es entregado a la muerte por nuestras transgresiones. ¿Para qué? Resucitado para nuestra justificación. Es que tengo que repetirlo. Justificación. Para que seamos justificados. O sea, nos borraron la cuenta que había de pecado. Pecado. Que el pecado que era pecado en la antigüedad es pecado ahora. Lo mismo. Todo con lo que se fallaba a Dios, hablando de los mandamientos, ¿verdad? No estoy hablando de la ley ceremonial, de obras muertas, de ritos muertos, de cumplir con días de fiestas, del día del perdón, ni nada de eso que tenía que ver con justificación. Y aquí vuelvo y repito, los 10 mandamientos no son obras muertas, son ley de Dios. Los primeros 4 tratan de cómo adorar a Dios. Y los otros 6 tratan de cómo comportarse con la humanidad que Dios ha creado. Jesús cuando vino no habló mucho de los primeros 4 mandamientos. Porque los judíos tenían bien claro que solamente había un Dios. Por eso usted no ve a Jesucristo diciendo, no levanten estatua, no tomen el nombre de Dios en vano. No, a los judíos de la época de Jesús eran bien religiosos, pero les faltaba amor al prójimo, que ha sido el problema de todos los siglos. Porque decimos que amamos a Dios, pero odiamos a nuestro hermano. Así que Jesucristo vino a poner en claro lo que era la ley de su Padre, pero no por el hecho de que él no habló mucho de los primeros 4 mandamientos, quiere decir que no tienen vigencia. Porque Jesús no vino a abolir la ley de su Padre, sino que la vino a cumplir y a explicarla mejor. ¿Por qué? Porque la Torá oral, los mandamientos de hombres, de los ancianos, los tenían por encima de Dios, y ahí había incluido mucha carga, muchas cosas que había que hacer que no eran
lo que Dios había hablado. Que si no prenda fósforo, que si no camine de aquí a allá, todo eso era una Torá oral. Eran mandamientos de los hombres, de los ancianos, porque ellos eran intérpretes de la Torá, intérpretes de la ley, y por eso pues ellos se ponían a estar diciendo, entonces pues vamos a interpretarle esto a las personas para ver qué es lo que se puede y qué no puede hacerse. Amén. Pero realmente eso no es. El cuarto mandamiento, usted no tiene que estar haciendo absolutamente nada de carga, de que esto, que lo otro. Simplemente que le dedique el día completo a Dios, y eso es todo. Trabaje para Dios. Haga obras para Él, y eso es todo. No hay carga ahí, sino eso es adoración. Ahora, ya que estoy hablando de esto, haciendo el paréntesis, no es lo mismo el cuarto mandamiento que los días de reposo de la ley ceremonial, que eran varios, y uno de ellos era la festividad del Día del Perdón, que duraba 7 días, pero también un día adicional, porque ellos tenían una duda, y para cumplir bien con esa ceremonia, ellos le añadían el día octavo, el octavo día. Así que esa fiesta no duraba 7 días, sino que duraba 8 días. 8 días, porque ellos querían estar claro que cumplían con ese rito de una semana completa y el día octavo. Amén. Para que usted tenga claro que lo que dice Pablo a los Colosenses, capítulo 2, del 16 en adelante, no tiene que ver con los mandamientos de Dios. Eso tiene que quedar claro, porque cuando sacamos los textos de contexto, erramos en lo que enseñamos al pueblo. Gloria al Señor. Aleluya. Así que eso es todo en el capítulo 4. Así que lo voy a cortar aquí, pero voy a volver a entrar en breve para continuar con el capítulo 5 de esta carta maravillosa, que es la carta a los romanos. Así que quédese ahí y vuélvase a conectar, porque esta carta se pone maravillosa y nos enseña tanto, hermanos, sobre lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros. Dios les bendiga.